Cuando se une empresa y familia, ¿cómo se consigue hacer que el negocio crezca sin poner en peligro la unidad de la familia que lo dirige? En nuestro país, el 85% del tejido productivo lo forman empresas familiares. En la región, ese porcentaje se mantiene en la misma cifra. En tiempos como los que vivimos, las empresas familiares parece que tienen una mayor adaptación en épocas de crisis. Si es así o no, lo veremos esta noche. Lo que sí es cierto es que desde la Asociación Murciana de Empresa Familiar miran este 2013 con optimismo moderado. Los motivos para hacerlo se los preguntaremos esta noche al presidente de AMEFMUR. Hoy visita el plató de Trivium José María Albarracín. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Trivium. Después de un pequeño parón navideño volvemos para analizar todos los temas, todas las cuestiones que están de actualidad en la región de Murcia. Hemos cambiado de año, pero seguimos aquí un martes más con todos ustedes. Maru, buenas noches, bienvenida, feliz año. Feliz año a todos. Esther, buenas noches, feliz año también. Muchísimas gracias. Pues como ven, nosotras seguimos aquí, ha cambiado el año, pero por desgracia lo que no cambia es la crisis, que fue la que marcó el 2012 y seguramente también va a marcar este 2013. Hoy vamos a abordar cómo están viviendo esta situación económica las empresas familiares en la región de Murcia. Así que para hablar de todo ello tenemos con nosotros al presidente de AMEFMUR, José María Albarracín. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. A usted. Pues queremos hablar largo y tendido de la situación por la que atraviesan las empresas familiares en la región de Murcia, pero antes de hablar de lo que nos depara este 2013, vamos a ver cómo terminó ese 2012. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la situación actual de las empresas familiares en la región? Bueno, el año 2012 ha sido posiblemente el año más crítico desde que comenzó la crisis en el año 2007-2008. Yo creo que va a marcar posiblemente un antes y un después, pero indiscutiblemente comenzamos el 2013 pensando y mirando hacia adelante con un poquitín de mayor optimismo, dado que el año 2012, pues como decía, francamente ha sido malo y negativo en todos los índices económicos y sociales que podemos pensar. Por lo tanto, yo soy de los que prefiere mirar el futuro con un poquito más de optimismo y, por lo tanto, analizar y que sirva de experiencia lo que ha pasado en los últimos años, pero que indiscutiblemente marque la base de la mejora que debemos de realizar para el futuro. ¿Podríamos decir que lo peor ya ha pasado? Yo creo que sería no sería un poco ligero de cabeza decirlo así, pero creo que podemos mirar sobre todo la segunda parte del año 2013 con mayores perspectivas. Muy buenas noches. Usted dice que es optimista y de hecho nos sorprendió cuando desde la asociación se presentó el barómetro, ese balance de resultados del año 2012 y se miraba con cierto optimismo el año 2013. ¿Cuáles son los motivos que hacen pensar que este año va a ser mejor? ¿Cuáles son esos indicios que ven ustedes? Bueno, yo lo que hacía en la presentación del barómetro simple y llanamente era transmitir lo que los empresarios familiares habían opinado y que, por lo tanto, merecía muy mucho la pena que lo conociera la sociedad como hemos hecho con los anteriores. Yo creo que el empresario familiar en la región de Murcia está muy arraigado, tiene una solvencia empresarial muy notable y además mira hacia el futuro siempre apoyado en la familia, característica importante en este tipo de empresas, que hace que el futuro se mire de una forma quizá generalmente más optimista, pero particularmente sí que se ha ganado confianza. Es decir, lo que el empresario familiar decía en ese barómetro era que la confianza empieza a ser un puntal necesario y que se empieza a ver ese puntal necesario como mucho más solidificado de lo que se veía anteriormente. Por otra parte, el nivel de inversión del empresariado familiar en el año 2012 deja de ser negativo para empezar a ser más positivo y por lo tanto eso hace pensar que el año 2013 se puede consolidar esa tendencia y que por lo tanto, como decía, podamos empezar a mirar la perspectiva con mayor optimismo. Sí, porque buenas noches. Lo primero, hasta la fecha
el tema lo han tenido muy complicado las asociaciones, bueno, los empresarios, pero también los empresarios de la empresa familiar, porque unas 1.500 empresas familiares cerraron, echaron la persiana en estos últimos años, y además es que la mortalidad empresarial es uno de los monstruos, ¿no?, que está generando esta crisis. Según datos de CROEM, a día de hoy, pues desde 2008 se habrán destruido un 23% de las empresas de Murcia. Y es un dato pues bastante duro, que nos tiene que parar, ¿no?, un poco también a reflexionar qué se hace o qué podemos hacer para mejorar, para evitar esos cierres y para que haya un crecimiento y que crezcan más empresas, ¿no? En el barómetro también hablaron de este tema, de cómo evitar que sigan produciéndose esos cierres. Mire, en el año 2007 había censadas en la Comunidad Autónoma de Murcia 47.000 empresas prácticamente. A fecha de hoy solamente 41.000 permanecen adheridas a la Seguridad Social, que es quien a fin de cuentas nos puede facilitar el dato más exacto y más aproximado. Quiere decir que casi 6.000 empresas han desaparecido en 4 años y que en el último año, como usted muy bien decía, 1.500 de esas 6.000 han tenido que cerrar y echar la persiana. Eso es un dato preocupante, es un dato estremecedor, diría yo, que se suma a las 250.000 empresas que han cerrado en España en los años de crisis. Mire lo que le voy a decir, no hay una varita mágica para decir qué es lo que tenemos que hacer para que esto no pase, pero indiscutiblemente la gran mayoría de las empresas familiares que por su carácter propiamente familiar tenemos en la región de Murcia, y me aventuraría a decir que a nivel nacional, son aquellas que mejor están aguantando este chaparrón y que mejor lo van a aguantar indiscutiblemente por esa fortaleza que la familia supone a la hora de arrimar el hombro y procurar que la empresa subsista. Una de las preocupaciones más grandes que yo tenía siempre era la transmisión generacional. Es decir, en un país donde el 80-82% del tejido productivo industrial está representado por empresas familiares, debemos y tenemos la obligación de procurar participar a estas empresas con las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, facilitar sobre todo el relevo generacional y que este no sea un impedimento de cara a la subsistencia de la empresa. Y me explico muy rápidamente. Además, ustedes conocerán perfectamente el famoso refrán de que la primera generación crea la empresa, la segunda la consolida y la tercera lo destruye, cosa que todavía desgraciadamente sigue sucediendo, pero quizá un poquitín menos que antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues algo que en Murcia hemos hecho imitando a otras comunidades autónomas como Madrid o como Baleares o como La Rioja, tratando de adaptar, entre otras cosas, el impuesto o la ley de sucesiones y donaciones de empresas familiares. Algo que, y tengo que decirlo, agradeciendo la colaboración de la Consejería de Economía de nuestro Gobierno regional y en su nombre al consejero Bernal, hemos conseguido en estos últimos años que esté prácticamente exenta de cuota tributable esa transmisión o donación. ¿Qué hemos conseguido con ello? Muy sencillo, que no tengamos que decir vamos a vender la empresa para pagar los impuestos. Hemos conseguido que esa empresa tenga mayor capacidad de seguir generación a generación y que por lo tanto pueda seguir realizando su actividad, pueda seguir realizando su trabajo y pueda seguir manteniendo algo muy importante, que son los puestos de trabajo generados. Eso es un paso fundamental e importante, me refiero muy concretamente a la parcela de empresa familiar, pero no olvidemos el dato que daba antes. Si el tejido industrial productivo es tan alto como el 80%, lo que estamos haciendo va, sin duda ninguna, en la línea correcta. Creo que en alguna ocasión usted también ha hablado de que había que tomar 2 vías para evitar precisamente estos cierres de empresas y estos datos que nos está comentando. Una sería retomar el diálogo social y, por otro lado, conseguir que fluyese el crédito. ¿Cuál de estas 2 vías cree usted que es más complicado conseguir o más fácil? Ambas son complicadas. Por una parte, el diálogo social, el diálogo con los sindicatos no es nada fácil. Eso de entrada, porque ha habido ocasiones, y se ha demostrado en el último año, con la convocatoria de 2 huelgas generales, donde se plantea una posición firme tan firme que la llevan hasta las últimas consecuencias, y que por lo tanto, pues
cuesta trabajo, yo pienso que empieza a cambiar, francamente pienso que empieza a cambiar. Pero es que si no cambia y seguimos por el mismo camino, me da la impresión muy mucho de que esto va a ir a peor. Por otra parcela, tengo que decir que evidentemente, vamos, la banca, que ha habido una reestructuración y que se está todavía terminando de consolidar esa reestructuración, empiece e inyecte dinero a la economía y que por lo tanto fluya el crédito en las empresas y en las familias, va a conseguir dos cosas fundamentales. Una, que la empresa pueda seguir trabajando en momentos de dificultades financieras, y por otra, que las familias dispongan de mayor recurso para el consumo. Si no incentivamos el consumo, difícilmente la economía pueda volver a crecer. Eso es algo de lo que estoy total y absolutamente convencido. Permítame que le diga, volviendo a la primera pregunta, lo del diálogo social. Yo estoy deseando que el diálogo social sea un absoluto éxito, pero hoy día sindicatos, empresarios, todos, o tenemos muy claro que el diálogo social es fundamental desde ya, o difícilmente el país pueda salir de la crisis que tenemos en el futuro. Y el diálogo, perdona, Paz, y el diálogo también con la administración, porque en parte también la administración, con la morosidad que está reconocida, ha tenido pues problemas con los empresarios o los empresarios con la administración, o sea que ese matrimonio bien avenido en otras épocas de bonanza, pues eso también se ha roto. Entonces, ¿cómo lo ven desde su...? Cuando me refiero al diálogo social, no solamente interpreto que deben de estar los sindicatos, interpreto a los sindicatos, a los empresarios y a la administración, evidentemente. Mire un dato que le voy a dar, el famoso pago de plan a proveedores, que saben que finalmente vio la luz en febrero del año pasado, febrero-marzo del año pasado, 2012, llegó tarde porque muchas empresas, desgraciadamente, ya habían caído, muchas empresas no pudieron aguantar la situación financiera en la que estaban, y además muchas empresas no pudieron ni siquiera hacer un puente entre el cobro de aquella deuda con la administración, porque la banca también había cerrado el grifo. Entonces, con la banca el grifo cerrado y con la administración sin poder hacer frente a ese pago, multitud de empresas, cientos de empresas, miles de empresas muy posiblemente, pues vieron cómo pasaban a mejor vida y tuvieron que cerrar. Pero el plan de proveedores llegó finalmente y se pagó el 100%. Pues muchas de aquellas empresas que habían cerrado o incluso que estaban en trámite de cierre, con aquella pequeña ayuda o aquella pequeña inyección que supuso el cobrar lo que se les adeudaba, les hizo poder reflotar, en algunos casos, y hay datos, sus empresas, y por lo tanto volver a continuar la línea y la actividad empresarial que estaban ejerciendo. Por ello, y vuelvo a decir lo mismo, fundamental que el diálogo social con los sindicatos se lleve a cabo de una forma clara y diáfana y, sobre todo, sabiendo que la unidad de todos los murcianos, en este caso de todos los españoles, es la única fórmula para la salida de esta crisis, y que, pues, lógicamente, la administración tenga que estar también participando activamente en ese aspecto, ¿no? ¿Y a su juicio cómo lo está haciendo la administración a lo largo de toda la gestión de esta crisis? ¿Usted cree que se están tomando las medidas correctas o cree que más o menos el camino es un buen camino? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo diría que en los últimos años prácticamente solo había un camino. Es decir, que hoy las diferencias partidistas entre un partido político y otro, como todos sabemos, se han minimizado de tal forma que casi se ha estrechado para que todas vayan por un mismo camino, ¿no? Hoy Europa impone, los países ejecutan, ¿no? Pienso que la administración regional ha hecho una labor razonable. Creo que están trabajando duro. Yo tengo una gran relación, como decía antes, con el consejero de Economía. Creo que el presupuesto del año 2013 equivale a lo que se podía haber hecho posiblemente algún año atrás, restrictivo, pero esto pasa en todos los órdenes de la vida. Es decir, que lo que está haciendo la administración no hay que aplaudirlo ni no aplaudirlo, hay que decir, están haciendo lo que tienen que hacer. Cualquier empresario en época de crisis tiene que desacelerar una serie de circunstancias, como pueden ser las inversiones, como puede ser, intentando sobre todo mantener el empleo al mismo nivel, ¿no?, como objetivo prioritario. Todos tenemos que apretarnos el cinturón y por lo tanto la administración tiene que hacerlo, pero es que además la administración tiene la obligación de hacerlo por doble partida, por ser representantes políticos de los que lo han elegido, que son los ciudadanos, y por ser personas
que conocen la materia en la que están trabajando. Por ejemplo, el consejero de Economía es un grandísimo economista y está puesto en donde tiene que estar, pues tiene que saber y escuchar lo que se le está diciendo desde la calle y, por lo tanto, con sus conocimientos, aplicarlo. Y cuando digo doblemente, digo que encima tiene que ser más escrupuloso porque está tratando y trabajando con dinero público. Y eso, cuando se dice esa frase, hay que llevar mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso y desde luego, como decía antes, escrupulosísimo. ¿Y qué hacemos con el déficit, ese temido déficit del que hasta hace unos años no se hablaba en España ni en la región de Murcia y que a día de hoy es el pan nuestro de cada día, por así decirlo? Parece ser que la comunidad autónoma de la región de Murcia va a tener problemas para conseguir esos objetivos que ha marcado el Gobierno central y que previsiblemente vendrán más ajustes. ¿Ustedes creen que les pueden perjudicar a los empresarios o a la empresa familiar directamente que haya más restricciones? Las restricciones siempre no son buenas, es decir, está claro que no son buenas y que por lo tanto restringir un presupuesto desde el ámbito social, sanitario, etcétera, etcétera, educativo, al final quien sufre las consecuencias son los ciudadanos, y los ciudadanos pues somos empresarios, somos profesionales liberales, somos, en fin, lo sufrimos todos y por lo tanto lo sufrirán también las empresas, eso de una forma u otra. El problema que yo veo y que siempre he preguntado es por qué estamos haciendo ahora unos presupuestos que quizá podíamos haberlos empezado a hacer hace 2 años, o 3, o 4, o 5. Es decir, se negaba la crisis y la crisis estaba ya casi latente y por lo tanto el arrastre de estos años donde quizá podíamos haber hecho más de lo que hemos hecho, pues nos ha llevado y nos ha obligado, y en ese punto de vista sí que tengo que entender la actitud del gobierno regional o del gobierno de la nación. Es que efectivamente ha llegado un momento en que no tenemos otras, o cerramos, o restringimos, o al final no saldremos de esta. Yo creo que afectará, lo que sí que creo es que se van a mantener las partidas sociales a un alto nivel, algo tiene que caer, pero también nosotros hemos dado ideas al gobierno regional de cómo se puede seguir ahorrando en otras áreas que parcialmente se han tomado en consideración y que estoy seguro que las van a seguir tomando, pero que yo me permitiría decir 1 o 2 aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema de las subvenciones. Subvenciones a sindicatos, subvenciones a confederaciones empresariales, subvenciones. Yo creo que por esa vía hay un importante ahorro si se lo toman en serio. Si tomamos en serio que ese dinero debe de revertir en los murcianos de forma general y no de forma particular en instituciones u organizaciones que deberían yo es que soy muy anti-subvención, por tanto lo digo así de claro, deberían de financiarse por sus medios, pues yo creo que ahí hay un campo importante donde se podría ahorrar mucho más también. Dicho lo cual, vuelvo al principio, creo que están haciendo una buena labor, creo que el déficit va a ser muy difícil de cumplir, pero creo que no se va a estar muy lejos. De todas modas, hay otro frente abierto muy importante, que es la caída de la demanda interna, ¿no? Los hogares españoles, los murcianos, no consumen pues porque han caído sus ingresos también, porque se ha aumentado mucho pues muchos tipos impositivos y además pues los que tienen trabajo, esa fortuna, tienen miedo a perderlo, con lo cual la parálisis es casi, bueno, no sé, pero muy fuerte en el tema del consumo. Y ahí habría que actuar, y ahí es donde parece que la administración, no sé, como que tiene otras prioridades. Pero como empresarios me imagino que eso lo tienen muy presente ustedes, ¿no? Sí, yo antes hacía un pequeño comentario en relación al consumo. El consumo hay que incentivarlo, eso es obvio. Ahora, ¿cómo incentivamos el consumo? Ahora es un poco más complicado porque lógicamente estamos en ese momento de depresión económica familiar, sobre todo la unidad familiar, donde no hay disponibilidad para el gasto y por tanto va a costar un poco de tiempo. Ahora estoy convencido de que con un programa de incentivos razonable, donde tampoco es que haya que gastar mucho, pero bueno, que se puede realizar, se puede conseguir que esto a la larga mejore. Pero mire lo que le voy a decir, dejémonos un poco también de pamplinas. Solo el consumo se volverá a incentivar cuando empiece a bajar el paro. Es decir, cuando haya más gente empleada, cuando haya más gente que puede disponer de mayor recurso económico para poder gastar. Hoy día, si miramos al tema inmobiliario, que como saben ustedes, la burbuja inmobiliaria ha sido principal causante
en Murcia, en la región de Murcia, claro, el principal causante de esta crisis económica en la que nos vemos envueltos. ¿Quién puede comprar hoy una casa? Si no tenemos dinero en el cajón, no tenemos banco que te lo preste y no tenemos encima trabajo. ¿Cómo se puede así activar algo que está totalmente desactivado? Pues por eso digo que costará muchísimo tiempo, o mucho tiempo, pero yo creo que entre todos podemos empezar a sacar esto adelante. Yo le voy a dar un dato, mire. Hace muy poco tiempo, en una reunión con el gobierno regional, le decía que yo no conozco a ningún empresario que quiera, evidentemente, que el negocio le vaya mal. Pero es que tampoco conozco a ningún empresario que quiera prescindir del servicio de uno o más de sus empleados porque le apetezca. No. El empresario solamente llega a esa situación cuando la situación precisamente es tan negativa, tan mala, tan de crisis, que no tiene otra alternativa, no tiene otra salida. Yo decía, el paro en la región de Murcia, que representa en número real 155.000 personas. Muy bien. ¿Cómo podemos arbitrar una fórmula para que de esas 150.000 personas reduzcamos el número en la mayor parte posible? Serán 1.000, serán 500, serán 800, serán 10.000, yo no lo sé ahora mismo. No tengo la varita mágica que decía antes. Pero indiscutiblemente, si se dieran las condiciones de tributación, de cotización a la seguridad social óptimas, estoy seguro, convencido de que el empresario, y sobre todo el empresario familiar, haría un esfuerzo para al menos colocar o absorber a una persona del paro en beneficio de la sociedad. Sí, de eso absolutamente convencido. Yo hablo con multitud de empresarios diariamente. O sea, que es más facilidad para contratar. Facilidad para contratar tiene que existir, porque ahora mismo tenemos todavía 340 y no sé cuántos formas distintas de contratación. Por lo tanto, sí, eso es inaceptable. Contrato único. Exactamente. Ser. Hay que ir a un contrato único que sea flexible, que sea fácil, que sea entendible por ambas partes. Pero sobre todo que sea flexible y que se pueda emplear a esa persona que está en el paro durante el tiempo que el trabajo al que va a acceder le permita estar. Oye, si son 6 meses, pues 6 meses. Si es tiempo parcial, será tiempo parcial. Pero ya estamos quitando a esa persona, al Estado, la carga de esa persona, y que por lo tanto se está incorporando al mercado laboral y que muy a la seguridad empezará a trabajar y a trabajar, y posiblemente 3 meses, y posiblemente 6, posiblemente 8, y al final quedará incluida en el mercado de trabajo o integrada. Si eso se hiciera, esto cambiaría rotundamente. Yo estoy convencido de ello. Yo no soy ningún paranoico, espero que no sea ningún paranoico, pero indiscutiblemente, si pisamos la tierra, si tocamos el suelo y decimos, la realidad es que tenemos 155.000 parados en la región de Murcia, y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué podemos hacer los empresarios? ¿Qué podemos hacer los sindicatos? ¿Qué podemos hacer el gobierno regional? E incluso trasladar al gobierno nacional las mejoras necesarias para que ese paro decrezca, pero enormemente. Y ya te digo que por la parte empresarial, desde luego, la respuesta sería siempre muy positiva. Entiendo que la reforma laboral le parece insuficiente, porque por lo menos, o sea, en esa parte no han actuado a lo mejor como deberían, o no han articulado los mecanismos que estamos hablando. Sí, yo dije desde el principio que la reforma laboral era un buen comienzo, pero se prometió ahondar mucho más en ella, y ahí quedó. Ahí quedó, ¿por qué? Porque, bueno, pues sabe usted que no todo el mundo estaba de acuerdo con el inicio de la reforma laboral, no todo el mundo estuvo de acuerdo con que aquella reforma laboral se llevara a efecto, y por lo tanto, pues yo creo que fue un tema más político que otra cosa, el dejarla un poco aparcada. Pero indiscutiblemente retomarla, tendrán que retomarla, porque al final tendremos que estar con los países de nuestro entorno, y no podremos estar muy lejos de lo que pasa en Francia o en Alemania o en el Reino Unido, porque nos quedaremos fuera o nos seguiremos quedando fuera. De la reforma laboral habrá que profundizarla y habrá que llegar a hacer cosas como, por ejemplo, las que yo he dicho, que no soy el único que las he dicho, ni muchísimo menos, las decimos aquí a nuestro nivel y en nuestra comunidad, pero que se dicen a nivel nacional, y que, bueno, y gente, los expertos lo recomiendan cada vez más intensamente. Hablábamos de la demanda interna, vamos a hablar ahora de la demanda externa, porque parece ser que las exportaciones, el salir fuera y el vender fuera, está siendo de momento la única vía de escape que tienen las empresas familiares en la región, y otras muchas que no son de carácter familiar, ¿no? Sí, afortunadamente las exportaciones, bueno, Murcia siempre ha sido una comunidad autónoma eminentemente exportadora.
hemos sabido pasar la frontera con cierta facilidad y por lo tanto conocemos el mercado exterior, los mercados exteriores, etcétera. En el último año las empresas familiares han incrementado sus exportaciones prácticamente un 18%. Es decir, que bueno, incluso Murcia se ha llegado a convertir por provincia, no hay referencia a nivel de comunidad autónoma, la cuarta provincia española en el nivel de exportador. Esto es un dato importante, es un dato desde luego que nos hace sentir cautelarmente contentos, y es algo que yo creo que puede seguir esa progresión en el año actual. Es verdad que luego hay sectores más adeptos a esa exportación, hay otros que son más complicados. Por ejemplo, el agroalimentario es uno de las fortalezas de esa subida de la exportación, pero yo pienso que la exportación seguirá marcando la tendencia del año 2013, indiscutiblemente. No olvidemos también, perdón, no olvidemos que todo lo que nos ayude en los países emergentes en la subida de consumo será indiscutiblemente mayor exportación también para nosotros. Le decía, vamos a centrarnos un poquito en las empresas familiares en la región de Murcia. Suponen el 85% del tejido productivo en nuestra comunidad, casi nada. ¿Eso es número en qué se traduce? ¿De cuántas empresas estamos hablando? Pues mire, si le decía antes que el total de las empresas registradas en la Seguridad Social son 41.000, pues estamos hablando de más de 30.000 empresas familiares, sin contar autónomos, sin contar autónomos. La empresa familiar en la región de Murcia está arraigada, es una empresa que además no se deslocaliza con facilidad y que por lo tanto se mantiene o procura mantenerse a lo largo del tiempo, en tanto en cuanto las generaciones puedan absorber el litigio del cambio generacional, y nos quedamos en Murcia. Fíjese que en mi caso concreto se lo voy a contar brevemente. Nosotros, la empresa cumple ahora 160 años y son 5 generaciones de nuestra familia activamente vinculadas a la empresa, aparte de haber crecido a nivel puramente empresarial en cuanto a volumen, en cuanto a exportación, en cuanto a venta, de todas estas cosas. Lo principal es que nacimos en Murcia y seguimos en Murcia. Es decir, no nos hemos ido a ningún lado. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy murcianos y porque estamos muy arraigados aquí. El carácter de la empresa familiar es ese. Y el carácter de la empresa familiar en Murcia es ese principalmente. Nacemos y nos quedamos aquí. Distinto es que te internacionalices, es decir, lógicamente hay que salir a los mercados internacionales, hay que estar muy cerca de los países emergentes, hay que estar muy cerca de los países consolidados, de los países de primera fila, etcétera, etcétera. Pero seguimos aquí en Murcia, seguimos trabajando para Murcia y en pro de Murcia, y eso es, yo creo que un orgullo, ¿no?, para todos los empresarios. ¿Y qué más fortalezas tiene una empresa familiar, aparte de esa de nacer en un sitio y consolidarse en él? ¿Qué otras fortalezas presenta que no presenta una empresa? Yo creo que el soporte de la familia en una empresa es fundamental. Yo conozco multitud de casos, incluido el propio. Yo creo que el soporte de la familia en momentos delicados, en momentos en los que hay que arrimar el hombro, como comentaba antes, en los momentos de dificultad, en los momentos incluso de falta de financiación, la familia está ahí, la familia está para todo. Es decir, que si tengo que apoyar el hombro, lo apoyo, pero no solamente de boquilla, sino trabajando, arriesgando mi patrimonio, arriesgando mi economía, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que no solamente es de muy agradecer, sino que además es algo que va innato a la propia naturaleza de la empresa. Pero José María, ¿tiene que haber algún secreto para que hayan 5 generaciones de una misma familia trabajando en una empresa, que no se hayan peleado y que continúen con el negocio? Bueno, quizá también un poco de suerte, todo juega, ¿no? No, yo en mi propia experiencia, yo tuve la suerte de tener, particularmente tuve la suerte de tener un padre extraordinario que visionó perfectamente lo que era un cambio generacional y que lo ejecutó. Nosotros venimos, yo tengo 7 hermanos, es decir, que no es que sea uno o hijo único o algo de esto, ¿no? Claro. Digo que 7, con lo cual pues se podrían multiplicar por tantos números como ese la dificultad en la transmisión. Tuve la suerte, y quizá él tuvo la suerte en aquel momento, de que yo supe recoger el testigo de forma correcta, de forma cortés y sobre todo de forma elegante con el resto de la familia. Eso quizá también responda un poco más todavía a la pregunta anterior, ¿no? Pero
pero sin esa unión y sin esa fusión de todas las cosas que hemos comentado, la empresa familiar sería absolutamente inviable como cualquier otra. Pero tiene que ser difícil porque a veces, bueno, en una empresa entra el más válido o hay unas pruebas de acceso, bueno, y en este caso, en estos relevos generacionales, a veces dice, bueno, ¿qué está primando? ¿Qué es mi familia o su valía? Y aparte que las generaciones tienen que ganarse el puesto de trabajo en este tipo de empresas familiares. Yo creo que quizá antiguamente, cuando hablo antiguamente me refiero a hace 2 o 3 generaciones, quizá se pensaba más en la familia que en la empresa. Hoy día hay un 50-50, pero indiscutiblemente se piensa muy mucho en el valor añadido que el miembro familiar o no puede traer a la empresa. Es decir, no porque seas el hijo de o no porque seas el sobrino de, en caso de que haya 2 hermanos en la cúpula, tienes garantizado el acceso a la empresa. De eso nada. Primero, formación. Primero, información, una formación altísima, de alta cualificación, y cuando hablamos de alta cualificación me expreso. Y luego ver con esa formación qué añades, qué valor traes a la empresa. Si vas a traer un valor añadido importante, positivo, de futuro, con apuestas de inversión, de tecnología, de innovación, la puerta está abierta. Si no, automáticamente, y ya pasa en muchos casos también, se profesionaliza y no pasa nada. Pero ese automatismo de que por ser el hijo del empresario tú automáticamente accedes, yo creo que eso se ha perdido ya mucho. ¿Y usted a sus hijos bueno, no sé si quieren que continúen con el negocio familiar, pero me imagino que eso es una semilla que hay que plantar desde bien chicos, ¿no? Si quieren, por lo menos, pues es ganarse la vida y no tienen que confiar en que ya tiene su progenitor una empresa que funciona. Indudablemente. Yo soy de los que piensan que primero formación, alta cualificación, y luego si vas a aportar, bienvenido. De lo contrario, pues con la dureza habrá que pensar en otras alternativas. Quizá de esa buena preparación le pueda abrir las puertas de otro sitio donde se encuentre mejor y más feliz, ¿no? Pero para incorporarse a una empresa familiar, ya digo, insisto, tiene que ser una gran formación de alta cualificación y luego la preparación a asumir el reto de lo que tampoco se puede borrar de lo que se ha hecho en el pasado. Hay que coger la experiencia del pasado para aplicar a esa formación del futuro, ¿no? Yo creo que dentro de esa complicación, si hay una buena unión en la familia y no hay problemas graves, yo creo que se suele conseguir. Una pequeña pregunta antes de hacer una pequeña pausa para la publicidad. Usted ha comentado antes el dicho ese de que una empresa familiar no pasa de las 3 generaciones, ¿no? La construye el padre, la consolida el hijo y al final termina cerrándola el nieto. ¿Por qué ese planteamiento? ¿Quizá tiene que ver con lo que usted acaba de decir de esa falta de profesionalización muchas veces? Sí, yo recuerdo que decía hace muchos años el profesor Gallo, que era el director académico del Instituto de Empresa Familiar en Barcelona. La primera la crea, ¿por qué? Porque no ha habido otra antes, ¿no? Entonces era fácil, había que crear una, pues se creaba. La segunda tomaba el relevo porque la primera obligaba, en cierta forma, a que el hijo se preparase para coger las riendas y tal. Y la tercera se lo encontraba un poco todo hecho. Entonces posiblemente no haya sufrido lo que había sufrido la primera, sobre todo no habría sufrido la consolidación de la segunda. Y entonces esa facilidad de verlo todo hecho, pues muchas veces provoca el fallecimiento de una empresa simple y llanamente porque no se ha sabido apreciar y posiblemente formar correctamente a la persona que ha tomado ese relevo. Fíjese que con un dato también estremecedor, más del 60%, un poquitín por encima del 60% de las empresas familiares fallece en la tercera generación. Quizá es empezar desde abajo, ¿no? A lo mejor, aparte de esa formación que tengan, pero que no lleguen por ser hijo de tal a la cúpula directiva en 2 días. Eso está claro. O sea, bueno, porque sé que muchos empresarios, a lo mejor familiares, que nos están viendo, dirán, oye, yo no sé si esto se lo dejo a mi hijo, cómo lo hago, no sé qué. O sea, usted tiene una gran experiencia y todos sus asociados, me imagino que aunque, bueno, las generaciones que vienen empujando, tienen que, aunque se lo encuentren todo ya con el negocio funcionando y todos los mercados localizados, tienen que empezar, ¿no? Trabajando... Pues, sin duda ninguna. Yo, por ejemplo, en mi caso así lo hice. Y tengo que reconocer que, hombre, que dentro de todo pues no me ha ido mal. Así también lo transmitiré a la próxima generación, a la cual, por cierto, tengo recientemente incorporada en la empresa, pero porque ha traído, pienso, valor añadido y que espero que siga mucho tiempo, ¿no? De 3 hijas ya hay una incorporada.
Eso no implica que la segunda se vaya a incorporar automáticamente. Tampoco lo significa con la tercera, aparte de que es muy pequeña. Pero esta primera sí, ha traído y ha empezado exactamente y literalmente como yo. Es decir, para conocer los mercados hay que conocer el producto. Para conocer las necesidades de financiación tienes que conocer el producto y dónde se puede vender. Para conocer las necesidades laborales tienes que saber cuánta gente necesitas para poder producir lo que quieres luego vender. Es decir, todo esto, si no se sabe en un despacho, difícilmente puedas tener ningún éxito. Pues si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino, nos marchamos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Trivium. Esta noche estamos hablando con José María Albarracín, con el presidente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar. Nos hemos quedado hablando de las dificultades de ese paso generacional por una empresa familiar, pero ustedes, por ejemplo, ¿se encuentran con dificultades distintas a la hora de competir, por ejemplo, con una empresa que no tiene ese carácter familiar, a la hora de tramitación, de papeleos, de burocracia? ¿Hay alguna diferencia entre una empresa y otra por ser familiar? No, en cuanto a lo que es la estructura empresarial propiamente dicha, no. Lo que sí que creo es que las empresas no familiares quizá tengan mayores problemas que las familiares, no solamente por todo lo que hemos dicho, sino porque la asociación AMEMUR ha trabajado duro durante los últimos años para que se creen unas condiciones óptimas en tanto en cuanto de los relevos generacionales, algo que se ha conseguido de forma reciente. A mí me encantaría que todas las empresas fueran familiares, pero aquellas que no lo son, pues tienen esa dificultad añadida que no tenemos nosotros por el carácter familiar que comentaba antes. Yo, en cualquier caso, deseo que este año 2013 no solamente las empresas familiares, sino las que no lo son, triunfen, tengan todo tipo de éxitos y que además las circunstancias sean mejores para una mejor situación económica y social en el país. No estamos en el mejor momento, pero si alguien que nos está viendo tiene la idea de montar su propia empresa, quiere aventurarse a montarla, en la región de Murcia es más fácil que en otras comunidades, es más difícil. ¿Cómo está la situación para los nuevos emprendedores? Yo pienso que ahora, por fin, de todas formas, primero digamos que es un emprendedor. Es decir, ¿es un emprendedor el nuevo empresario solamente o el que pretende montar por primera vez una empresa, o es emprendedor el empresario que lleva 40 años como empresario, ¿no? Yo pienso que tanto uno como otro son emprendedores. Y luego también es emprendedor aquel que ya lo intentó y que por circunstancias, posiblemente de la crisis en estos últimos años, pues no pudiera hacerlo realidad y que sin embargo tenga derecho a tener una segunda oportunidad. Por ello digo que yo creo que todos somos emprendedores, aunque efectivamente hay que apoyar un poco más a los que inician esa emprendeduría, ¿no? Yo creo que Murcia por primera vez se ha concienciado, y la administración así lo está demostrando, en que hay que tener una línea de apoyo, y nosotros desde AMEMUR también hemos transmitido lo que serían las ideas básicas, las ideas básicas para que sea más llevadero el crear un negocio, el emprender algo nuevo, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, que estamos dentro de un marco, sigue siendo extremadamente difícil, porque estamos en un marco de una gran dificultad financiera. Y claro, cualquier persona o cualquier empresa que empiece a emprender necesita una financiación. Eso es fundamental. Es decir, un negocio hoy, salvo que te haya tocado la lotería, y suerte que te la haya tocado, necesita un soporte financiero, y si no lo tienes en la familia, volvemos al tema de empresa familiar, pues difícilmente pueda llegar a conseguirlo. Y luego además tenemos que tener definitivamente una ventanilla única donde con un solo papel o con una sola documentación se pueda dejar solventados los trámites de apertura, de no sé qué, de no sé cuántos, de licencia, de tal, de cual. Murcia lleva un camino rápido, Murcia lo está consolidando, de hecho nos consta que tanto desde el ayuntamiento, desde las corporaciones locales, como desde la propia comunidad, así se ha establecido, nos consta que se ha trabajado duro en ello, pero yo sigo diciendo lo mismo, si todo esto lo conseguimos, pero no conseguimos que haya esa inyección económica para que el emprendedor pueda empezar la labor que quiere realizar, pues difícilmente tenga éxito. Entonces yo prefiero recomendar
al nuevo emprendedor que indiscutiblemente hacia adelante siempre se le apoyará, pero que recurra a los resortes institucionales o asociativos para que vaya bien encaminado y que no se tropiece al corto tiempo después de haber empezado. En el caso concreto de la empresa familiar, aquí en la región de Murcia existe una asociación, la que usted preside, que se encarga precisamente, ya lo ha comentado en algunos puntos, de prestar precisamente ese apoyo para estas empresas para que puedan salir adelante. Por concretar un poquito, vamos a recordar cuáles son los puntos y las líneas básicas en las que trabaja AMEFMUR. Bueno, nosotros como AMEFMUR defendemos a los asociados, es decir, a las empresas asociadas, y por lo tanto, si cualquiera de nuestros asociados quisiera emprender, tenemos tanto asesoría jurídica como asesoría laboral, como de cualquier otro tipo, desde la dirección de la asociación, ¿no? No se nos da el caso, porque lógicamente las empresas que están asociadas, pues de una forma u otra ya son empresas consolidadas o empresas hechas. Ahora, si cualquier miembro de la asociación quisiera emprender un proyecto, desde luego la asociación ayudaría en todo lo que fuese necesario, incluida guiarles en la parcela económica para que tuvieran la financiación a la que hago alusión, sin la cual, insisto, sería muy difícil acceder a que ese proyecto tuviera un buen final. En cuanto a la preparación de ese proyecto emprendedor, también le ayudaríamos asesorándole en la presentación de la documentación, asesorándole en todo lo que fuese necesario para que ese proyecto saliese adelante, ¿no? Yo creo que es donde nosotros como asociación podemos movernos, sin duda ninguna. Hay unos 100 asociados aproximadamente en estos momentos y además en los últimos años, si no me equivoco, ha crecido el número de asociados en AMEFMUR. Pues sí, cuando miramos hacia atrás y vemos que dentro de esta galopante crisis que hemos vivido, no solamente hemos mantenido, sino que hemos consolidado la asociación, no solamente hemos mantenido el número de empresas asociadas, sino que hemos crecido de una forma importante y razonable, y donde observamos y vivimos día a día que son cada vez más las adhesiones de las empresas familiares de la región de Murcia, pues eso no hace otra cosa sino que uno pues se sienta muy contento y muy feliz, como se puede imaginar, ¿no? Y lo que sería de esperar es que esto siguiera así, que continuara así, porque además yo soy de los que piensa que la unión hace la fuerza, y que por lo tanto cuanto más unidos estemos el empresariado murciano y en este caso el empresariado familiar, pues mucho mejor para todos. Además, no sé si me equivoco, han hecho un comité de sabios para que la gente, el empresario que ya ha trabajado y que ya tiene su mochila bien cargada de experiencias empresariales, puedan transmitirlo a la gente más joven, ¿no? Eso es una iniciativa bastante buena porque hay que escuchar a los que más saben eso. Sí, yo utilicé la palabra sabio, luego los sabios me dijeron que no le llamara sabios, y entonces lo cambiamos por foro de la experiencia, pero sí es un foro de expertos donde efectivamente está la mayor experiencia representada de cada una de las empresas que están asociadas. No están todas, evidentemente, pero sí se hizo una selección, 12, 14, 15 expertos, que va a servir sin duda ninguna para que el resto de la asociación, todas las empresas asociadas, se beneficien de las experiencias que se han vivido en cada una de estas personas y en cada una de estas empresas, y por lo tanto se vincule a que sea producto asociativo y que todas las empresas puedan beneficiarse de lo que transmiten los expertos, ¿no? Pues experiencias profesionales de cualquier tipo, fiscales, laborales, de transmisión generacional fundamentalmente, problemas que han habido en ello, etcétera, etcétera. Yo creo que es una gran decisión y desde luego las personas que lo componen... ¿Algunos nombres para que lo sepan? Sí, por ejemplo está representado Industrias El Pozo, con Tomás y José Fuertes, está Juan Antonio Dávalos de Industrias Saico, Francisco Marín, Conservas Marín de Caravaca... sí, más o menos, para saber... Hay más, hay más. Y todo ello además dirigido por un grandísimo profesional que es Juan Monreal, que fue director de la Cátedra de Empresa Familiar nuestra durante los últimos años y que hoy pasa a ser el coordinador de este foro de expertos para sacarle el mayor rendimiento.
Y usted, que es un empresario, que tiene una empresa, bueno, de éxito, que tiene un producto tan murciano como el pimentón y que nos conocen en todo el mundo y que exporta a todo el mundo afortunadamente, ¿por qué decidió meterse en todos estos líos asociativos que también le tienen que quitar su tiempo? ¿Un convencimiento personal para ayudar? Sí, yo creo que hace 16 años ahora, en una comida informal, nos juntamos 4 o 5 empresarios, algunos de los que he mencionado antes, y vimos la necesidad de que, lógicamente pensábamos que la CROEN existía, ¿no?, las asociaciones, las federaciones y luego pues la gran casa, que es la Confederación Regional, pero se veían huecos sobre todo en materia familiar y en materia de información, de formación, familia-empresa, empresa-familia y sobre todo, además, el tema tributario. Y aquello nos hizo pensar que por mucho que tuviéramos a esas asociaciones, federaciones y luego encima de todos a CROEN, pues aquello era una cosa tan sumamente específica que requería y merecía la pena que hiciéramos el esfuerzo de fundar algo que ya en aquel momento se había fundado a nivel nacional, que era el Instituto de Empresa Familiar, y que solamente nos iba a sacar la delantera a la Asociación de Alicante. Entonces pensamos que era una buena idea y ya digo, 4 empresarios tiramos para adelante. Y hoy pues la asociación se ha convertido en el... no solamente se cubrieron en aquel momento aquellos objetivos, sino que con el paso del tiempo los hemos ido mejorando, hemos ido ampliando y hoy hemos conseguido ser el referente, diría yo, de la empresa familiar y de las familias empresarias en la región de Murcia, sin duda ninguna. José María, dicen que ser empresario es una profesión de alto riesgo. Aún así también es cierto que juega un importante papel en el desarrollo de las sociedades. ¿Ustedes tienen la sensación de que a día de hoy, con la crisis que tenemos en España, se les está demonizando en España a ustedes, a los empresarios? Me gusta esa pregunta porque tiene mucho de cierto. Vamos a ver, que el empresario está en permanente riesgo, eso está clarísimo, porque el empresario lo que está apostando es diariamente su patrimonio en beneficio de la empresa. Por lo tanto, si mi patrimonio personal está al servicio de la sociedad, de esa empresa, lógicamente hoy puede estar muy bien, pero mañana, por desgracia, puede estar muy mal. Entonces, eso es así de cierto. Demonizar al empresario, el empresario sí que está demonizado, sigue estando demonizado un poco, pero sobre todo ha estado muy demonizado en el pasado. Yo quisiera lanzar sacar una lanza, ¿no?, en favor del empresario, porque el empresario es una persona normal y corriente, un ciudadano normal, que quizá el único privilegio que tenga sea, privilegio, lo digo sin doble sentido, sea levantarse todos los días por la mañana, abrir una persiana y emplear a 50, a 100, a 200, que pueda pagar sus nóminas puntualmente. Eso es un privilegio para el empresario. Y para mí lo es, sin duda ninguna. No somos ni mejor ni peor. Dentro de la estructura de empresa familiar yo le puedo garantizar que todos mis empleados, y tengo 100 empleados, todos mis empleados son parte de mi familia. Yo los considero a todos sin excepción como parte de la familia. No voy dándole besos todos los días, porque lógicamente ese no es el caso, pero son miembros de la empresa y por lo tanto tienen un hilo familiar y una vinculación familiar, porque en algunos casos muchos de ellos llevan trabajando muchos años y los que llevan menos pues se han integrado de una forma muy correcta. Y yo hago con ellos una piña, y yo me llevo con ellos muy bien, y yo no tengo casi ningún problema, y si tenemos un problema lo solventamos. Es decir, que eso es lo que es el empresario, de verdad. Claro, de puertas para afuera, ya no solo en el caso particular que haya podido comentar, pues todos sabemos que la figura del empresario, en fin, y ahora recientemente tenemos un caso de alguien que hizo un bluff a nivel nacional y que, bueno, ya, este es el empresario. No, el empresario hay buenos y malos, por supuesto, y puede haber algún caso malo. Y si hay algún caso malo, hay que corregirlo, se corrige y punto, no pasa nada. Pero, como decía antes, no conozco ningún empresario, yo particularmente, malo, ni ningún empresario que intencionadamente actúe en contra de los beneficios de la empresa, de sus empleados y de su familia. Ninguno. Por lo tanto, creo que deben de entender que el empresario es una persona mala y una persona que pretende simple y llanamente crear riqueza y repartirla. Lo ha dicho, bueno, no ha dicho usted el nombre, lo ha apuntado. Entiendo que estaba hablando de Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la COE, que con estas presuntas irregularidades que se están investigando no ayuda para nada a los empresarios ahora mismo en España.
Bueno, como decía antes, ha habido y hay y habrá toda la vida buenos representantes sindicales, los habrá malos, habrá buenos empresarios, los habrá malos, y yo le voy a decir una cosa, que caiga el peso de la ley a quien tenga que caer. Es decir, en ese aspecto yo creo que lo tenemos todos muy claro, ¿no? Si este ejemplo concreto tiene que aguantar el peso de la ley, que lo aguante, su problema es. Pero también merecería muy mucho la pena pensar si debería de aguantar el peso de la ley tanta y tanta otra gente que quizás haya escapado. Pero en el caso como apuntaba usted antes y ahora en el caso de Díaz Cerrada, el problema ya no solamente que se hable de un empresario concreto, sino de una organización empresarial como la que él presidía, y eso también hace daño a lo que es el movimiento organizado, ¿no?, de los empresarios en diferentes facetas, porque está la patronal, luego puede estar la empresa familiar, otro tipo de colectivos, y eso hace daño, ¿no?, al trabajo que vienen desarrollando desde diferentes sin duda ninguna. Yo pienso que sin duda ninguna. Yo pienso que quizá le faltó la elegancia, si cabía o si cabe llamarlo elegancia, no lo sé, en una situación de ese tipo, faltó la elegancia de haberse marchado antes de que lo echaran. Yo creo que en la vida hay muy pocos casos donde alguien haga eso, pero desde luego si alguien tenía todas las papeletas para poderlo hacer, era él, uno de ellos. Y eso efectivamente no viene bien al empresariado en general y no viene bien a lo que luchamos por las asociaciones empresariales o por las confederaciones empresariales. Yo lo que espero es que sepamos revertir rápidamente esa situación y que la gente se dé cuenta de que la excepción no siempre confirma la regla. Usted hasta hace bien poquito era el vicepresidente de la asociación, el año pasado accedía a la presidencia, si no me equivoco. Lleva ya 16 años en lo que es todo el movimiento asociativo de empresa familiar, pero cuando llegan y dicen, bueno, ahora es usted el presidente, tome las decisiones que crea oportunas, dicte el camino. ¿Por dónde va a ir Amezmuner en los próximos años? ¿Cuáles son los objetivos que usted se marca? Yo, ya a muy corto plazo, porque yo dije recientemente, y lo vuelvo a ratificar, yo no me quedaré aquí perennemente. Yo creo que la renovación en los cargos representativos de instituciones o asociaciones deben de ser cortos. A mí me gusta mucho lo que ha hecho el Instituto de Empresa Familiar, 2 años de vicepresidente, 2 de presidente. Creo que eso es lo que debe ser, creo que estoy identificado totalmente con eso. También he pedido muchas veces que se aplicara al resto de la vida social y política y pública, ¿no? Que sería bueno porque quizá sacáramos todo el rendimiento de las personas de una forma mucho más positiva que las que perduran en el cargo años y años y años. Por lo tanto, eso una cosa. La otra cosa, yo me gustaría que la asociación siga siendo solidaria con ella misma, que todos los empresarios que estamos en ella sigamos colaborando uno con otros de la misma forma que hemos hecho hasta ahora, como punto prioritario, que las vivencias y convivencias familiares que hacemos sigan siendo una de nuestras banderas. Y luego, aparte, habrá 2 o 3 cosas muy fundamentales. Intentar incorporar a más masa social. Yo creo que dentro del tejido productivo en Murcia hay muchas empresas que deben y pueden estar con nosotros. O sea, será un objetivo a lo largo del año incorporar a más empresas. Y luego seguir siendo el referente que hemos conseguido ser con mucho esfuerzo. Y que se nos escuche ya no solo las demandas, sino que también nos pidan nuestra opinión cuando tengamos que darla o cuando consideren que tenemos que darla, y que podamos aportar ese granito de arena tanto a nivel institucional como a nivel empresarial, como a cualquier otro nivel, para que el futuro sea mejor y que entre todos podamos decir, ojalá a final de 2013 pues me vuelva a ver con todos ustedes y me digáis, no, José María, parece que se le ve la luz del túnel, ¿no? Y tal. Eso es algo importante para el empresario y desde luego para el empresario familiar. Le vemos a usted como una persona optimista, trabajadora, y dicen también que es muy inquieto y que está muy interesado por la región de Murcia. A mí me gustaría saber a qué dedica su tiempo, José María Albarracín, si es que lo tiene, el tiempo libre. Muy poco, sin duda muy poco. Además yo soy de los que madruga mucho, en fin, tengo poco tiempo libre, pero bueno, ahora lo que tengo que hacer por obligación es caminar todos los días 1 hora y media, porque hace un año tuve un pequeño susto, y por lo tanto es obligatorio. Eso, el andar ahora se ha convertido en parte de mi vida cotidiana. Estoy enamorado de Murcia, quiero a Murcia, quiero a mi región, quiero a mi ciudad, quiero a mi pueblo, Espinardo,
y estoy totalmente identificado con él. Por tanto, soy seguidor del Real Murcia, soy seguidor del UCAM Murcia de baloncesto, soy seguidor del Pozo en fútbol sala, en deporte me pudo conocer casi todo, y luego pues me importa muy mucho saber qué pasa diariamente con la actividad política, la actividad pública, la actividad social en la región fundamentalmente. Por lo tanto, habrá poca gente que le tenga tanto cariño a Murcia como le puedo dar yo. O sea, podríamos decir que es usted pimentonero y no solamente porque tenga una empresa de pimentón, ¿no? Efectivamente, hombre, fíjate tú, el rojo con el rojo casa. El rojo con el rojo casa, en Pimentón. Además nos han dicho que llegó usted hasta jugar en el Imperial. Sí, aparte de ser muy aficionado no sé quién se lo ha dicho, pero es un dato absolutamente correcto. Jugué, bueno, yo me desarrollé futbolísticamente en el Real Murcia, y luego al llegar a infantil me cedieron, en fin, no sé si era cesión entonces o no, al Imperial Club de Fútbol, donde jugué 1 año y medio, y luego pues me retiré porque la formación y la preparación era necesaria para incorporarse a la empresa. Bueno, pero aparte de hablar de empresas, de hablar de economía, como usted ya ha reconocido que le gusta el deporte y que sigue el deporte regional, pues vamos a pedirle un balance, si ya no económico, bueno, de cómo están las cosas ahora mismo. Real Murcia, UCAM Murcia y el Pozo. Los 3 equipos. Hombre, ahora mismo los 3 regulares. Ahora mismo los 3 regulares. Yo creo que el Real Murcia, Club de Fútbol, ha hecho una plantilla para aguantar y posiblemente pues, vamos a salvar la categoría, pero quizá con alguna dificultad. El UCAM Murcia, yo pensaba que tenía, desde luego tiene un grandísimo entrenador, Óscar Gitana, y creo que tiene una buena plantilla. Quizá le ha faltado no haber dejado escapar a Agustín, que era el jugador bandera, pero bueno, ahí faltaría... Lo económico también, claro. Exacto, hombre, claro. Y quizá faltara un puntal, pero solvente, una campaña solvente, y quizá valga o sirva para que el año siguiente sea la de consolidarse definitivamente en la liga, en la máxima competición. Y luego el Pozo, pues al Pozo por múltiples cosas, por mi amistad con la familia y todo eso, le deseo lo mejor, deportivamente también. El Pozo este año está viviendo una transición un poquitín más cruel de lo que pensaban, porque han sido muchos jugadores los que se le han marchado. Pero yo creo que al final estará ahí arriba y al final pues luchará por la Liga y luchará por la Copa. Otro dato como lo del Imperial, es que nos han dicho que usted cocina. Sí, me gusta, bueno, no que sea un gran cocinero, sobre todo soy un manitas, ¿no? Un manitas en los aperitivos me gusta, pero me gusta hacerlo solo. No me gusta que haya nadie alrededor. No le gusta tener pinches, ¿no? No me gusta tener pinches ni nadie, ¿no? Yo me meto solo en la cocina, lo preparo y me gusta. Y disfruto con que la gente lo disfruta, exactamente. Solito. Yo no tengo... Me pongo solo y en un rato preparo un aperitivazo estupendo, pero un aperitivo, no solo de abrir una lata y ponerla, ¿no? Un buen aperitivo. Bueno, y ya a lo mejor no queremos poner un aprieto, pero una receta rápida con pimentón. Hombre, unos huevos al plato. Unos huevos al plato fantásticos con pimentón dulce o picante, depende del sabor que más le guste a uno. Y con unas patatitas fritas, eso, con una buena cerveza, Estrella Levante, por supuesto, fantástico. Bueno, ya se hace gelé de pimentón, que yo lo he visto en un curso de cocina, una gelatina de pimentón, o sea que ya están innovando. Por supuesto que en sí. la cocina. Como dato final a lo que acaba de comentar, le diré que 2 de cada 3 empresas familiares están innovando en producto. Parte de lo que acaba de decir cubre esta afirmación. Que sería un poco el futuro, ¿no? Por el que pasa también. Claro. Aparte de no caer en el derrotismo, y un poco como mensaje para ir cerrando esta entrevista en la que hemos hablado de todo, yo me quedo con una frase suya que dice que los empresarios no son parte del problema, sino de la solución, que cada agente social deberíamos de situarnos en nuestro sitio, ¿no? y intentar empujar para que esto vaya adelante y no estemos hablando todo ya un lustro más de la crisis, sino que salgamos de ella. Totalmente de acuerdo con ese sumario, y no solamente lo he dicho, sino que me vuelvo a apuntar al carro hoy otra vez, y desde luego pedir a todos que el esfuerzo que estamos realizando que no sea en balde, porque sería penoso que todo este sufrimiento pues, tuviera un mal final. Yo creo que al contrario, este esfuerzo supremo que nos han solicitado, que nos han pedido y que estamos haciendo, vamos a llevarlo hasta el final, y que seguro será en beneficio de la sociedad, de los murcianos y de
de los españoles, a fin de cuentas. Pues con ese mensaje de esfuerzo, de sacrificio y de moderado optimismo para empezar este 2013 nos vamos a quedar. Nosotras le emplazamos a que a final de este año, como hemos empezado el programa con usted, pues a final de este año volvamos a hablar y esperemos que por lo menos esos buenos augurios para el último semestre del año se hayan cumplido y vayamos poco a poco dando pasos hacia adelante. José María Albarracín, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias a las tres, desde luego un gran elenco sin el cual este programa no sería igual. Enhorabuena. Muchísimas gracias, chicas, como siempre un placer. Nos vemos el martes que viene y a ustedes también les esperamos. Ya saben que tenemos una cita todas las semanas, aquí los martes a las 10:15. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.